Hola, yo soy Mar y hoy hablaremos de Billy Sommer de Stephen King. Este es un libro de Stephen King publicado en 2021. Primero que todo vamos a leer la sinopsis, que dice en la cubierta: Billy Sommers es un asesino a sueldo y el mejor en lo suyo, pero tiene una norma: solo acepta un encargo si su objetivo es realmente mala persona. Ahora Billy quiere dejarlo, pero todavía le queda un último golpe. Y siendo uno de los mejores francotiradores del mundo, un veterano condecorado de la guerra de Irak, un auténtico Houdini cuando toca desaparecer después de finiquitar un trabajo. ¿Qué podría salirle mal? Todo. Bueno, lo primero que hay que ver es que este libro te promete ser un thriller y parece que todo se centrase en el asesinato, en este último encargo en que él debe llevar a cabo. Pero cuando lees el libro te das cuenta que no es así, que el punto central de la historia no está en el asesinato. De hecho, ese encargo él lo realiza antes de la mitad del libro, por lo que lo importante está en qué pasa después. Lo importante no está en si él hace o no hace el encargo. Entonces el libro empieza contándonos cuando él se conoce con las personas que lo contratan para este encargo. En el encargo le van a dar mucha plata, $1.500.000. Como dice en la sinopsis, él se percata de que la persona que va a asesinar es una persona realmente mala. Vemos en el libro que esta persona es otro asesino a sueldo, pero que ha cometido otro tipo de asesinatos. No es un asesino a sueldo honrado como Billy, que solamente asesina a personas muy malas, sino que lo hace como por diversión, y independientemente de qué tipo de persona sea su víctima. Entonces, Billy acepta el trabajo y tiene que instalarse en cierta zona para vivir y en cierta zona para trabajar, como para tener una fachada, que es la zona desde donde va a cometer el asesinato. En esta primera parte del libro te cuentan, van desarrollando como el personaje y te cuentan también como las relaciones interpersonales que él va entablando, tanto con las personas que conoce en su trabajo en la oficina como en el barrio. Y nos muestran a Billy desde una perspectiva un poco humana, no como un asesino en sí, sino como una persona normal que establece relaciones interpersonales con quienes lo rodean. No relaciones muy profundas, pero tampoco vive él en una burbuja separada del resto de la sociedad. Y ya en esta primera parte del libro tú simplemente estás viendo eso, cómo es su día a día en el trabajo y cómo es su día a día en la casa. Él entabla relaciones tanto con adultos como con niños, lo cual no es muy conveniente, pero así sucede. Ya luego cuando él hace el encargo que tenía por hacer, ese capítulo del encargo es muy emocionante, ya que te va mostrando como paso a paso lo que él hace ese día y tú estás en la tensión de sí o no va a suceder como él lo planeaba. A él le tenían planeada una coartada para escapar, pero él, no, por X o Y razones, no siguió lo que se tenía planeado, sino que se escapó solo. Y lo que sucede después es lo más interesante. Entonces él se escapa y ahí en donde se encuentra escondido, conoce a una persona con la que va a seguir la aventura del libro. Entonces esta persona ha sido maltratada y abusada y él entabla como una relación con esta persona y ambos se encariñan. Entonces esta persona cambia también su identidad y empiezan como una travesía por Estados Unidos, donde él llega como a su agente o algo así, el cual le ayuda en muchos aspectos que él necesita para llevar a cabo una venganza que él tiene después de haber cometido este asesinato, ya que primero que todo no se le pagó el sueldo y segundo que todo la gente que lo contrató lo quería matar. Entonces él quería ir contra estas personas y eso es lo que hace, va una por una y en esta aventura de venganza está involucrado tanto esta persona que conoció cuando estaba escondido como su amigo, la gente que ha estado con él todo este tiempo en el que ha sido un asesino a sueldo. Pero entonces a lo largo del libro también te va mostrando otra historia paralela, que es
la que él va escribiendo, porque la coartada de él es que él es un escritor. Entonces, mientras está escribiendo, mientras está en la oficina, para distraerse, empieza a escribir y se pone a escribir como un diario mostrando su pasado. Entonces ahí tenemos la historia de él cuando era pequeño, de todas las cosas que vivió en su casa, del maltrato y el abuso por parte de su padrastro más que todo, pero también de su mamá, y muestra situaciones horribles que tuvo que vivir y que lo llevaron a cometer ciertas cosas, como su primer asesinato. También cuenta la historia de cuando él, pues, cosas de su adolescencia y demás, y también cuando él fue a la guerra de Irak. Entonces esa parte de la guerra de Irak es una gran parte del libro, en la que hay situaciones tanto cómicas como situaciones tristes, situaciones de guerra y demás, y ya para el final del escrito que él está haciendo, empieza a contar toda esta aventura que está viviendo con esta persona y con su agente, y de las venganzas que está llevando a cabo. La cosa es que con este libro no conocemos solamente una historia, sino que conocemos diversas historias. Conocemos al Billy Summers, asesino a sueldo, que se hace pasar por tonto. También a otra identidad que él desarrolla para poderse escapar, la otra identidad que él desarrolla para poder hacer el encargo, al Billy Summers pequeño, al Billy Summers adolescente, al Billy Summers de la guerra de Irak y al Billy Summers de la actualidad, que es capaz de entablar relaciones interpersonales con los demás, a pesar de ser un asesino, y tener empatía por los demás, a pesar de ser un asesino. Y ya para el final del libro, uno no siente como que él sea un asesino en sí, sino que uno quiere que le vaya como bien en esas venganzas que él va a hacer, a pesar de que son cosas cuestionables, porque todas las venganzas incluyen asesinatos y demás. Y ya entonces para el final nos encontramos con un final que no es un final así muy guau, ni es algo que uno no se esperaría. Igualmente creo que es un final bueno, porque siento que si se le hubiera dado el otro final que uno querría, estaríamos como romantizando un poco esas acciones, no sé, pero a mí me pareció que así quedó bien con el final que tiene. Y ya, este libro me gustó mucho. Yo le daría como 4 estrellas, porque tampoco es que sea una cosa fenomenal, y fue un libro que me leí como en 2 semanas. Es un libro que se lee rápido. En 2 semanas puede sonar mucho, pero es porque leía como diariamente como 1 o 2 capítulos, pero es un libro que se lee relativamente fácil y rápido. Hay ciertas situaciones que son aburridas, más que todo esta parte de la guerra, donde te cuentan es todo lo que él vivió en Irak y eso. Hay una que otra situación cómica y demás, pero en general esa parte de la guerra no es muy chévere, pero bueno. Y a mí me gustó mucho la historia de cuando él era pequeño y todo eso, esa me enganchó. Toda esta primera parte del libro donde te muestran como su faceta en la oficina y en el nuevo barrio y todo eso, tampoco es que sea muy chévere. Ya luego de que se comete ese asesinato que él tiene que hacer, ya empieza como lo bueno para mí. Ya hacia el final del libro, cuando empiezan las venganzas y demás, se pone mucho mejor. Al principio es mucho más lento y ya luego se pone mucho más rápido. O así fue como yo lo sentí en mis lecturas. Al principio era como, bueno, vamos a ver, mañana leer otro poquito y así. Y ya lo último, las últimas 100, 200 páginas, ya sí era como rápido y ya quiero leer más y quiero leer más. Estuvo muy chévere. No creo que sea el mejor libro del mundo, pero tampoco es de lo peor. Y he visto muchas buenas recomendaciones de este libro, así que no solo a mí, sino a muchas otras personas también les gustó. Y ya, espero que te haya gustado y que te animes a leer este libro, así como yo lo hice, porque este es mi primer libro que me leo de Stephen King. Hace mucho tiempo estaba pensando en empezar a leer libros de Stephen King, estuve informándome, estuve viendo muchos videos de YouTube sobre los diferentes libros que él tiene para ver cuáles me llamaban más la atención. Este fue uno de los que me llamó la atención, pero principalmente lo empecé a leer porque lo pude encontrar en la biblioteca. Pero ya tengo un par más que los compré, no los encontré en la biblioteca, pero son los próximos que me voy a leer en el instituto. Y el 22 del 11 del 63
Y cuando me lo lea espero estar haciendo otra review de qué me pareció ese libro y además espero que sean mucho mejores. Creo que he visto muchas, pues en los videos que estuve viendo he visto mejores comentarios sobre esos libros. El del 2211 del 63 es un poquito más viejo, como de 2011, no sé, y el del instituto también, como de 2019. Quiero leerme esos dos próximamente y ya veré si continúo con estos libros de Stephen King, que según los videos que me he visto, al parecer sí me van a gustar muchos de ellos. Muchos otros no me llaman la atención, pero muchos de ellos sí. Entonces, esta es la review de Billy Summers de Stephen King.